entregó a los padres el privilegio de educar a sus hijos. Esta es la segunda parte, o mejor dicho, hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema. Le damos gracias a Dios una vez más, con mucho, pero con mucho entusiasmo, de que Él nos permite abrir su palabra, de que esa palabra está cerca de nosotros, dice Él, en nuestro corazón, en nuestra boca, y podemos decirla, porque esa palabra alienta y trae bendición a nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y le pedimos que usted se quede ahí para que podamos escuchar lo que esta segunda parte quiere enseñarnos, qué Dios quiere traer a nuestras vidas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una de las cosas que mencionamos en el programa anterior es que a partir de lo que se conoce como revolución sexual, se produjeron cambios muy profundos en el mundo. Cambios que impactaron la convivencia y afectaron de una forma muy profunda, y hasta el día de hoy lo estamos viendo, afectaron el matrimonio. El matrimonio fue desvalorizado. Eso produjo que las familias no tuvieran un soporte, una base firme. Y esas familias sufrieron los efectos de esa desvalorización del matrimonio. Porque la familia se debilitó, entonces la relación padres-hijos se hizo muy distante, muy escasa. La presencia de los padres no estaba en la vida de los hijos de manera efectiva. Y esa debilitación en la relación padres-hijos, en lo que los hijos deben oír, ver, sobre todo ver de sus padres, el tipo de vida que sus padres tienen, entonces los hijos también volcaron sus corazones en sentido contrario, en sufrimiento permanente, porque ese desamor rompió esa relación. Y también, a consecuencia de ese rompimiento, se nota una falta de aceptación a la obediencia, a la autoridad en los hijos. Y los hijos empiezan a caminar de una manera desordenada, de una forma aislada, de una forma violenta. Y es ahí donde surgen y se hacen fuertes aquellos grupos de muchachos que buscando coherencia, buscando raíces, buscando conexiones, vínculos para ellos significativos, porque la ausencia de los padres no les permitió eso. Entonces se formaron esos grupos que han sido, son y siguen hacia adelante siendo violentos, crueles, etc. También esa falta y ausencia de los padres hace crecer a otros, a esos hijos, los hace crecer, y cuando ellos llegan a ser padres con modelos incorrectos, con ausencias muy profundas, ellos transmiten a sus hijos estas cosas un poco más difíciles. La transmisión la hacen más de forma más cruel porque hay menos esperanza, hay menos formación y hay más traumas. Todo esto dio lugar a que hijos que crecían sin padres se volvieran, buscaran, aceptaran, creyeran las ofertas que se hacían, y se produce una nueva sexualidad no comprometida, totalmente egoísta, y surgen de manera impresionante los embarazos entre las niñas, muchachas adolescentes, muchachas niñas, marcando, todavía no entrando a la adolescencia, y estas reciben el impacto de que por cuanto no están preparadas y se les facilita el cómo deshacerse de esa vida que Dios ha permitido que esté en sus vientres, entonces surge masivamente el aborto. Todos estos desórdenes dolorosos para las vidas que los han sufrido o están sufriendo, surge de este colapso que recibe el mundo a partir de esos años. Y también mencionamos en ese programa anterior que un doctor español, un juez muy conocido en España y en otros lugares de la tierra,
el doctor Calatayud, que ha visto 17,000, hasta ese momento 17,000 vidas, jóvenes adolescentes, que por sufrir estas cosas se han hecho un rompimiento entre ellos y la sociedad que les rodea. Y él los ha visto sentados en su tribunal, en ese banquillo de los acusados. Y al ver las heridas, al ver las deformaciones, él ha hecho un llamado a los padres de que no desaprovechen la oportunidad de hacer crecer a sus hijos, de educarlos en virtudes, en valores, en principios, que no se cansen de darles pautas, de marcarles fronteras, porque esas fronteras ellos las necesitan y ellos deben crecer dentro de unos límites que les permita luego llegar a ser adultos maduros, equilibrados, adultos que no hayan crecido con tantos traumas, con tantas situaciones que los hacen tan rebeldes. Entre esas recomendaciones, el doctor llama a los padres a ver como punto de referencia un trabajo que hicieron en aquel tiempo hizo el Departamento de Policía de Dallas, en Texas, y dice que ellos escribieron 12 puntos que les llaman mandamientos para los padres. Y dice, si usted quiere que su hijo se forme como delincuente, haga uno de esos, lleve eso a su hogar, descuídese de esa manera. Y un punto crucial es el descuido de la enseñanza espiritual en la vida de los hijos. Justamente, ese fue uno de los puntos que más se enarbolaron en ese tiempo. Las personas que se llamaban expertas recomendaban a los padres que no enseñaran nada espiritual a sus hijos, sino que les permitieran crecer. Y cuando ellos crecieran, esos muchachos decidieran si querían creer o no creer, si querían creer en algo o en alguien, que no los obligaran ni los forzaran a eso, sino que permitieran que ellos llegaran a la mayoría de edad. A mí personalmente siempre me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención por las consecuencias que ha tenido, que esto se hiciera y se hiciera solo de manera parcial, porque se les aconsejó a los padres hacer esto: abandonen la enseñanza espiritual, no tengan que ver nada con una formación espiritual en sus hijos, y eso implica nada que les marque pautas morales, pero eso no se llevó a un nivel integral, es decir, solo esa parte, pero no se dijo, ustedes pueden dejar a sus hijos a que decidan ellos si quieren ir a la escuela o no, que decidan ellos si quieren educarse o no, si quieren respetar o no a los padres, si quieren respetar o no, obedecer o no a las autoridades, incluyendo sus maestros. No se habló de eso, sino solo de esa parte. Por lo tanto, tanto el Departamento de Policía como el juez Calatayud insisten en que ese elemento ha sido crucial para marcar a dos generaciones y hacerlos personas muy alejadas de aquello que da forma y sentido a la vida. Muchachos que han crecido sin valores, que han crecido sin apego a virtudes, valores, principios, leyes que edifican, hacen crecer la vida, que mantienen a la persona en un crecimiento escalonado, firme, estable, y que le impiden tomar decisiones, hacer elecciones que están volcadas hacia el mal. Esta ausencia en la enseñanza ha traído grandes trastornos. Y por eso esta generación o estas generaciones se han convertido en personas yoístas, sumamente egocéntricas, sumamente autosuficientes,
jóvenes que eligen el poder, el creer que tienen poder para continuamente hacer cosas que son dañinas, no solo para ellos. El resultado de la falta de educación, o dicho de otra manera, de educar con ausencia de Dios, ha traído una desvalorización, ha traído un desastre. Lo podemos ver, no lo podemos esconder. Y esta generación se ha levantado con esa ausencia, que es lo que marca, lo que pauta, el que podamos ser personas coherentes, equilibradas, maduras, que no solo pensemos en nosotros, sino también en los demás. De manera que vemos algunas cualidades como son la presencia continua del yoísmo, del yo soy, yo puedo, yo quiero, yo hago, ese egocentrismo, ese amor a sí mismos. Encontramos esa autosuficiencia que da el ser yoísta. Encontramos violencia, porque si no se complace, si no se consigue, si no se logra lo que ese o esa joven entienden que merecen, son violentos o muy demandantes o exigentes con sus padres para que les provean lo que ellos entienden que necesitan. De igual forma, es una generación enfocada en el placer, en la búsqueda del placer inmediato. Son insaciables, también son insaciables en su deseo de obtener dinero, sobre todo si es fácil, de manera fácil, por eso caen de una forma tan abundante en hacer cosas que son dañinas, sumamente malas. Son cosas que destruyen su manera de ser y que también destruyen a otros. Encontramos a personas así, dentro de esa generación, insatisfechos con lo que tienen. Nunca están agradecidos de lo que tienen, sino que siempre están esperando tener más, sobre todo cuando se fijan en lo que tienen otros o creen la propaganda continua de que si se obtienen esas cosas, se tiene felicidad. Hacemos una pausa para entonces ver algunos elementos, partiendo de esto, que siguen haciendo daño, hicieron daño, y si no prestamos atención y tomamos acciones correctas, seguirán haciendo daño. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Medicina para la familia. A cada padre y madre encomendó Dios la importante labor de criar y educar a los hijos con excelencia, porque ¿quiénes serían más apropiados para formar esa nueva vida, sino los padres que lo engendraron? ¿Quiénes amarían más a esa criatura que ellos? ¿Quiénes tendrían la mejor atención y cuidado, sino sus padres? Papá, mamá, a ustedes les corresponde proteger a sus hijos. Otro de los fenómenos que se produjeron con la revolución sexual fue el descalificar a los padres como las personas que podían educar a sus hijos. Descalificarlos porque se entendía, y ahora lo vamos a ir diciendo poco a poco, que ellos no podían dar lo que sus hijos merecían, ni ir a la velocidad que esos muchachos merecían en cuanto a información sexual se refería. Esto, hace unos años, una entidad llamada Population Action International escribió un documento, y de ese documento, que es sumamente interesante, necesariamente bueno para analizarlo y saber lo que piensan aquellos que quieren seguir imponiendo una serie de medidas, de prácticas, vamos a decir una educación que desvíe a los niños y jóvenes del propósito genuino que ellos deben tener como seres humanos. Esta entidad, vuelvo a repetir, en ese documento hizo algunas aclaraciones, declaraciones
y sostienen esto en base a lo que ellos entienden que estudios le han permitido llegar a esas conclusiones. Voy a leer 2 de esos comentarios y trataremos de analizarlos un poquito porque no podemos olvidar que los padres son las personas a las cuales Dios desde el principio calificó y encargó y les dio el privilegio de educar a sus hijos. Ellos son los llamados en primer lugar. Ellos son los que tienen esa oportunidad por una serie de vínculos que vamos a mencionar en un rato, pero cuando se descalifica a los padres, entonces alguien tiene que tomar ese lugar. Y ahora escuchemos lo que ellos dicen. Dicen, los padres, los maestros y otros adultos no logran transmitir a los jóvenes la información, las capacidades y los recursos necesarios para que sigan un derrotero estable y saludable durante la transición a la edad adulta. Es decir, que los padres no están dándole a los hijos lo que ellos necesitan. Segundo comentario, segunda declaración. Ellos dicen, las dificultades que tienen los padres en el manejo de su propia sexualidad, combinadas con las creencias culturales relativas a la procreación, la sexualidad y el género, esas 3 cosas, limitan su capacidad para preparar a los jóvenes. Pero quiero desglosar un poquito esto, porque esto es sumamente importante que los padres lo escuchen, los maestros, como dice aquí, y los adultos, porque a estas 3 conjuntos se les descalifica para poder educar a los hijos, a los maestros, a los estudiantes que van a llegar, a los adultos que de alguna forma incidimos con los niños y los jóvenes, trabajamos con ellos. A ninguno de ellos, padres, maestros y adultos, estamos calificados para enseñar a estos jóvenes. Entonces, quisiera suplicarle que usted ponga atención a las razones que ellos explican. Las vamos a fracturar. La primera es, los padres no manejan adecuadamente su propia sexualidad. ¿Qué significa manejar adecuadamente su propia sexualidad? Segunda pregunta. ¿Han evaluado a todos los padres de la tierra para decir que ningún padre maneja sexualmente apropiadamente su sexualidad y que por tanto eso lo incapacita para poder educar sexualmente a sus hijos de acuerdo a su edad y a su comprensión? Segundo punto de la declaración. Los padres tienen creencias culturales equivocadas relativas a la procreación. Y los que hacen esta acusación son los mismos que hablan del pluralismo, del multiculturalismo. Y eso quiere decir, para ellos, que todas las culturas son iguales, tienen el mismo valor y ninguna puede sobrepasar a otra. Hay que ver todas las culturas iguales. Sin embargo, son ellos los que dicen que los padres tienen creencias culturales equivocadas relativas a la procreación. Si es así, si realmente los padres no están capacitados, ¿por qué no los capacitan? ¿Por qué el enfoque es solo hacia los niños, hacia los hijos? Porque ciertamente los padres tienen que transmitir educación sexual como transmiten otras, comportamientos, actitudes, valores. Pero si ellos no están calificados, ¿por qué no se invierte para que los adultos sean, los padres sean los que den esta enseñanza a sus hijos? ¿Por qué se los elimina? ¿Por qué se los descalifica? ¿Por qué? Y yo pregunto, ¿no será porque casi todos los padres del mundo entienden que el hombre y la mujer son los que deben, son los adecuados, son los que por naturaleza pueden procrear y educar a esos que han procreado? ¿No será que la naturaleza
es decir, la manera en que Dios nos creó, nos inclina a entender que esa es la procreación real, natural, adecuada. Tercer elemento que ellos dicen: los padres son incapaces de entender las nuevas creencias acerca de la sexualidad y el género. Y esto significa que los padres son descalificados porque no pueden transmitir la información adecuada a sus hijos, porque justamente ellos creen que hay dos sexos y no más de cientos y tantos sexos como ahora se dice. Los padres son descalificados porque dicen que aún desde niño, en este tiempo se afirma, sus hijos pueden cambiar de sexo y asumir el género que quieran, así se dice ahora, a la preferencia sexual y a la identidad sexual, y que ellos pueden cambiar durante toda su vida, todo el tiempo que quieran, desde niños. ¿No será que los padres están viendo el peligro que eso significa y por eso no transmiten esas creencias? Se dice que están descalificados y los llaman incompetentes, porque entienden los padres que es innecesario y abusivo iniciar a sus hijos en una vida sexual temprana desde sus primeros años. Porque así como no se lleva a un niño a la universidad desde que nace, sino que es pasado por una serie de etapas educativas conforme a su desarrollo. Y los padres entienden muy bien eso. Por eso no transmiten, por eso no desean que sus hijos sean empujados a destiempo a ciertas creencias que parten de esta vorágine a consecuencia de la revolución sexual. Y son descalificados los padres porque no dicen a sus hijos, no motivan a sus hijos, no empujan a sus hijos a ir en búsqueda de todo lo que se entiende que el Estado provee por medio de preservativos, por medio de abortos, por medio de cirugías, etcétera, que son ofrecidos porque a mayor estimulación sexual, más promiscuidad sexual y más necesidad de abortos. Cuando los padres no creen en eso, entonces son llamados por los grandes expertos de la tierra, por la élite que está empujando a que esto se establezca, son llamados incompetentes. Son llamados personas que no pueden, escuche, no pueden trazar un derrotero, quiere decir un camino seguro a sus hijos. Justamente lo que quieren evitar los padres, millones de padres, es que sus hijos inicien una vida para lo cual no están maduros todavía. El mundo ha despojado a los padres de esto, pero es necesario que volvamos a la ruta correcta. Derrotero correcto quiere decir que marque camino, que prevea y que provea a fin de que cuando ellos lleguen a la adultez estén capacitados. No entregue esto a nadie. Este es un tiempo peligroso. Párese en la brecha, como dice Dios. Todo lo que usted no ha hecho, trate de hacerlo para que sus hijos no caigan en trampas de este tipo y el bien prevalezca en sus vidas y no el mal. Y usted pueda un día delante de Dios decir: he hecho lo que tú me pediste, hice lo que tú querías, he aceptado tu voluntad y como sé que los hijos son herencia que tú me das, a ti te devuelvo el resultado. Permita a Dios que esto sea escuchado. Estamos en una emergencia mundial y debemos volver a Dios para que las entrañas de misericordia sustituyan a entrañas de crueldad, para que el orden quite la violencia, el desorden, la anarquía en que vivimos, para que la
falta de misericordia sea sustituida por misericordia, para que la ausencia de amor o el enfriamiento de amor sea desplazado por una ola poderosa de amor en nuestras vidas. Es tiempo todavía de hacer lo que debemos hacer. A los padres, a los maestros, a los adultos que se nos ha descalificado como incompetentes para educar a los hijos, especialmente en el área sexual, les pido en el nombre de Dios que usted hoy asuma su tarea y crea que lo que Dios le ha permitido, el tener familia, es para que usted sea cabeza, para que usted transmita, para que usted transmita el bien, para que permanezca transmitiendo el bien y para que no permita que esas olas de creencias entren a su casa y minen su familia. Dios permita que estas palabras despierten en cada uno de nosotros el deseo de proteger a los que hoy están sin protección. Dios bendiga su vida y la de su familia.